Bien, jóvenes, ahora vamos a aprender acerca de la función coseno, que no es otra cosa que la hermana menor de la función seno, por decirlo así. Veamos su gráfica. Aquí tenemos la gráfica en forma general. Como ya hemos visto, tiene casi el mismo comportamiento de la función seno, sino decir que es el mismo. Date cuenta que es una función cíclica, igual, tiene puntos máximos, tiene puntos mínimos. La única diferencia de la función coseno con la función seno es que la función coseno arranca desde el eje Y en la unidad, mientras que la función seno arrancaba en 0. Es la única diferencia. De ahí la función coseno es la misma función seno, pero trasladada horizontalmente. Veamos sus características ahora. Tengo la función f de x igual a coseno de x. Coseno es la función trigonométrica y x es la variable que representa el ángulo. Si tú le das valor a x, te va a dar un resultado. Al sacarle la función trigonométrica al ángulo, te da un resultado. Eso es lo que se grafica. Sin tabla de valores podemos aprender y darnos cuenta que así es su gráfica. Ten en cuenta que esa es su gráfica, mira cómo es. Recuerda que en los ejes X no usamos números naturales 1, 2, 3, sino usamos los reales, que son los radianes, para representar los ángulos. En vez de usar 90 grados, usamos los radianes pi medio radian. En vez de usar 180 grados, pi radian. En vez de usar 270 grados, 3 pi medios radianes. Y en vez de usar 360 grados, 2 pi radianes. Ahora, tienen puntos máximos. Mira, ve, aquí está un punto máximo en la unidad. Acá hay otro punto máximo y también tiene un punto mínimo. Aquí se invierte en cambio. Mira dónde ubican los ceros en cambio. Dónde están los cortes con el eje X. Así es la función coseno, date cuenta. Tiene una parte concavidad hacia abajo y acá tiene una concavidad hacia arriba y otra vez parte concavidad hacia abajo. Date cuenta cómo es la función coseno. Características: una función continua. Igualmente ya vimos que el dominio se extiende de menos infinito a más infinito. Eso no va a cambiar. Por lo tanto, decimos que el dominio de la función f representa todos los reales. El rango, igual que la función seno, mira el punto mínimo de donde arranca, desde menos 1, y mira los puntos máximos desde 1. Entonces, el rango se mide en el eje Y de abajo hacia arriba, de menos 1 a 1, su punto mínimo y máximo. Periodo, ya hemos visto, ¿no?, que esta función tiene este tipo de curva que termina en 2pi y a partir de aquí la misma curva se vuelve a repetir. Por lo tanto, el periodo es de 2pi, cada 2pi. Recuerda, eso es siempre y cuando aquí el ángulo no sea alterado. Y la amplitud es la unidad. En las funciones normales, la función coseno tiene de amplitud la unidad. Ahora veamos ejercicios. Vamos a graficar la función f de x, raíz cuadrada de 6 coseno de x. No te asustes porque ves raíz cuadrada de 6. Si tú sacas el valor de raíz cuadrada de 6 es 2.44, pero eso es un valor aproximado. Por eso dejamos el valor exacto, que es raíz de 6. ¿Cómo graficamos? De la misma forma. Primero graficamos la función coseno general. Así es la función coseno, ¿no? Ya la vimos, ¿no? ¿Dónde están los puntos? Ten en cuenta dónde chocan los puntos. Ten en cuenta que esos puntos no van a cambiar nunca. La función coseno normal siempre y cuando el ángulo no sea alterado. Ahora, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar en la amplitud. ¿Cuál es la amplitud ahora? Raíz de 6. Recuerda, 2.44, 2.4. Entonces, los únicos que se mueven son los puntos máximos y los puntos mínimos. Los puntos intermedios, estos dos puntos de aquí, no se mueven cuando cambias la amplitud. No se mueven, solo los máximos y mínimos. Entonces, ¿cuánto es raíz de 6? 2.44. Fíjate ahí. Este punto máximo se vino acá al 2.44. Este punto máximo también se vino acá al 2.44. Y este punto mínimo se vino acá, como es negativo, al menos 2.44. ¿Qué hago? Trazo mi nueva curva. Mira, paso por el punto máximo nuevo, paso por el corte de x, por mi punto mínimo nuevo, paso por el corte de x y paso mi punto máximo nuevo. Ya acabaste de ampliar la función. Mira cómo queda en limpio. Esa es tu función
raíz cuadrada de 6 coseno de x. Mira, los puntos de x no están cambiando, trabajamos lo mismo porque aquí el ángulo no está siendo alterado, es el mismo. Lo único que cambió fue la amplitud. ¿Cuáles son sus características? Sigue siendo una función continua, sigue teniendo un dominio de menos infinito a más infinito, porque recuerda que esta es solo una sección de la gráfica, pero ahí la gráfica continúa. Entonces, el dominio, o sea, en el eje X, quiere decir que ocupa todos los números, por lo tanto, el dominio de f son los reales. El rango. Mira, ¿cuál es el rango? Recuerda que el rango se mide el eje Y. ¿Cuál es el punto mínimo? Aquí tengo el punto mínimo, ¿no? Como ya sé que la amplitud se fue a raíz de 6, entonces el punto mínimo es raíz de 6. Negativo, ¿hasta dónde? Hasta el punto máximo, hasta raíz de 6. Ese es el rango en que fluctúa, desde menos raíz de 6 hasta raíz de 6. ¿Cuál es el periodo? Ya sabemos que esta curva, función seno y coseno, tienen periodos de 2pi, porque a partir de ahí se repiten. Recuerda, siempre y cuando el ángulo no sea alterado. ¿Y cuál es su amplitud? Ya hemos visto que la amplitud es el mismo valor que multiplica la función. Raíz de 6, aquí está, raíz de 6, que es lo mismo que decir 2.44, ¿no? 2.44, si te das cuenta en la coordenada. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a graficar la función h de x. Menos 3/4 coseno de x. No te asustes porque ves h de x. Recuerda que las funciones tienen nombre. F, G, h, se les puede cambiar de nombre. Ahora se llama función h de x. Mira, ¿qué función me mandan a trabajar? Coseno de x. Primero grafico esa parte. Ya sabes cómo es su forma. Aquí está la forma de coseno, la función coseno de x. Ya sabes cómo son sus puntos máximos y mínimos, por dónde pasan y dónde dan con el corte en el eje X. Ahora, ¿qué voy a cambiar? La amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 3/4. No te asustes porque ves una fracción. Tú sabes que 3/4 representan 0.75. Entonces, este punto máximo que está en la unidad se va a ir a 0.75. Va a ir por aquí ahora. Pero como es negativo, entonces se va a invertir. Ya no va a estar aquí, sino se va a ir al otro eje, al otro lado, al negativo. Lo mismo este punto mínimo. Si es menos 0.75 debería irse aquí. Pero como la amplitud es negativa, entonces mira cómo se cambiaron los puntos, ¿ve? Nota, el punto máximo se fue acá, menos 0.75, porque 3/4 es 0.75. El punto mínimo que debería ir aquí se invirtió al otro lado porque esta vez me dio signo negativo, y lo mismo acá, que debería ir aquí, se fue al otro extremo. Recuerda que se cambiaron los puntos mínimos y máximos porque ahora la amplitud me la están dando aquí con signo negativo, quiere decir que invierta la función. Ahora cruza los puntos, mira, ve tus nuevos puntos, ve, la morada es la nueva función, pasa por los cortes de x, pasa por los nuevos puntos mínimo y máximo y termina. Nota cómo se invirtió. Siempre que tenga el signo negativo, se invierte la función, nota. Y como es 3/4, no da ni la unidad, se hizo más pequeña, si te das cuenta. Nota cómo queda. Esa es la función menos 3/4 coseno de x. Nota que se invirtió la función. Ahora está teniendo prácticamente la concavidad hacia abajo. Características. Sigue siendo una función continua. Sigue teniendo un dominio de menos infinito a infinito. Y date cuenta que aquí le pusimos dominio de h, porque estamos hablando de la función h. Ya sabemos que el dominio de una función trigonométrica seno o coseno representan todos los reales porque estás ocupando todos los puntos de x, absolutamente todo, desde menos infinito hasta infinito. ¿Cuál es el rango? Esto es importante, el rango de la función h. Estamos hablando que el punto mínimo es 0.75, que es 3/4, no, desde menos 3/4 hasta 3/4. Pero tú dices, ¿por qué no le pongo 0.75 aquí, desde menos 0.75 a 0.75? Porque 3/4 es el valor exacto. 0.75 podríamos afirmar que es un valor aproximado. Ahora, continuemos. El periodo. Ya sabes que el periodo de una función trigonométrica es de 2pi. Y la amplitud, recuerda que aunque aquí sea negativo, no quiere decir que acá le vas a poner menos 3/4, no, porque la amplitud se mide siempre en valor absoluto. Es la distancia del punto céntrico hacia el punto máximo o mínimo. Entonces nota, la altura es de 3/4, de 0.75. Listo, jóvenes, aquí hemos terminado con lo que es la función coseno.